Hola a todos, espero que estéis bien, que gocéis de buena salud y vamos a seguir con nuestros estudios. En los días pasados y en esos estudios que ya hemos hecho, pues muchas veces me he referido a refugiarse en ese Señor, refugiarse en los brazos del Padre, entrar en esa esfera, esa dimensión espiritual para sentir esa paz y la cercanía con el Señor. Y muchos de nosotros entendemos lo que queremos decir con eso. Y sí, también nos pasa que a veces nos sentimos un poquito más lejos y luego más cerca, pero entendemos esto. Pero igual algunos que han escuchado esos mensajes a través de YouTube o de Facebook se han preguntado, ¿y cómo? ¿Y cómo puedo hacer eso? Yo muchas veces he intentado acercarme a ese Dios, pero nunca he llegado, nunca he sentido que realmente estaba en esa seguridad plena y que pasara lo que pasara, estaba realmente segura, protegida, protegido por este Dios Padre, por este Señor. Entonces, en los próximos mensajes quiero explicar un poquito cómo uno puede llegar a tal punto y cuáles son los requisitos para llegar a ese punto. En los últimos estudios también hemos visto un poquito cómo debemos pensar como creyentes de lo que está pasando, qué conceptos tenemos que entender para comprender bien esta situación. Y creo que ahora sí la comprendemos. Y ahora lo más importante precisamente es esto, que podamos ceder nuestro propio control de las cosas para entregar el control a ese Señor. ¿Y cómo podemos llegar aquí, a ese punto? Pues hoy vamos a leer un pasaje que es muy conocido, que es el pasaje del Hijo Pródigo. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Ahí vemos un chico que entra en una crisis, toda una familia con un padre que entra en una crisis, y sabemos que la crisis en las letras chinas tiene también el significado de oportunidad, porque en cada crisis, por muy mala que sea esa crisis, también esa crisis nos facilita, nos ofrece una oportunidad para que pueda haber un cambio muy profundo en nuestras vidas. Porque normalmente cuando las cosas van bien, un cambio siempre es difícil de conseguir en una vida, entonces cuando todo va bien, normalmente no experimentamos esos cambios radicales, profundos. Y esa crisis puede hacer un cambio radical y profundo en nuestra fe. Y por eso estoy explicando un poquito cuál es el requisito para poder llegar allí, a esa cercanía con el Señor y a esa paz del Señor. Pues ya conocemos la historia. Hay un chico que es el hijo menor, que no tiene ningún derecho, realmente, pero aún así busca al padre y dice, pues eso, dame todo, dame mi parte de los bienes que me corresponden, la herencia, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos, dice Jesús, contando esa parábola, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y ese padre es tan amoroso incluso que le da al chico algo que no le corresponde, porque es el menor, y normalmente se reparte la herencia cuando el padre fallece. El padre todavía con vida da al chico, al hijo menor, su parte y al hijo mayor su parte, porque les repartió los bienes a los dos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Desecha todo lo que el padre realmente le había dado, y el padre tenía sus planes con ese chico porque había trabajado en la empresa familiar. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No respetaba todo lo que había recibido de parte de su padre. Eso nos puede pasar también.
Dios nos ha dado un montón de cosas y con eso también la vida que todavía conservamos. Y a ver cómo tratamos con todo eso lo que Él nos ha dado. Si realmente lo invertimos de tal manera como Él quiere que se invierta. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Derrochó todo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle. El chico entra en una crisis profunda, porque por un lado le falta el dinero y por otro no hay ni para comprar. ¿Por qué? Porque había hambre. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, pues busca la ayuda de una persona, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Un trabajo totalmente indigno. El chico busca la ayuda en otra persona. Y al final, sí, le dan un trabajo, pero indigno. Y lo peor es lo peor para un judío, que no debe ni tocar un cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ese es el primer requisito. Pararse en el camino y decir: madre mía, ¿a dónde he llegado? Yo pensaba que tal vez estaba incluso todavía cerca del Padre, pero ahora ya con esa crisis me doy cuenta que me he alejado muchísimo, que estaba tan ocupada, que ya no tenía ni tiempo para pensar y para acercarme y para realmente cuidar esa relación que tenía con el Padre Celestial. El chico se paró, eso es el primer requisito, pararse y decir: ¿dónde estoy? Yo también pensaba que estaba en otro punto, pero ahora reconozco: estoy muy lejos, estoy en una situación lamentable. 18. Me levantaré y iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Siguiente requisito: reconocer las faltas. Reconocer: yo me he equivocado. Yo pensaba que con esto iba a buscar mi propia vida, ¿no? Y mi propio poder en mi vida y con eso me iba a salir todo bien, pero me he equivocado, he hecho todo lo contrario de lo que debería haber hecho. Reconocer las faltas y reconocer que yo no soy digno ni siquiera. Entonces, no soy digno, me tengo que acercar otra vez a ese padre, pedir algo que no soy ni digno de hacerlo. Pero como el chico ya tenía la primera experiencia, que le había pedido algo a su padre y se lo había dado sin que tampoco hubiera sido digno ni le correspondiese. Él se levanta, en versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre le acepta tal cual como es. No tenía que hacer primero mil penitencias, no tenía que ponerse un hábito, no tenía que flagelarse con no sé qué, con cadenas. No, tal cual, o sea, con ese olor a cerdo, que para un judío eso es algo asqueroso, repelente, el Padre le acepta tal cual como es. Si nosotros cumplimos los requisitos, no tenemos que primero mejorar nuestra apariencia ¿no? Y trabajar para que, primero tengo que asearme, primero tengo que ponerme otra ropa, así tal cual como soy, no puedo llegar a mi padre, él no me va a aceptar de esa manera. Mentira, tal cual como somos, con un olor a peste, por todo lo que ha pasado en nuestra vida, podemos acercarnos al Señor y decir: aquí estoy, me ha pasado esto, no soy digno, ni siquiera soy digno de pedirte esto. 21. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él cumplió su propia promesa. Eso es lo que voy a decir a mi padre. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El hombre, el padre, todavía saca todo lo que le ha quedado, porque ya la herencia la había repartido, pero todo lo que tenía valor, que todavía estaba en sus manos, lo hizo llegar a su hijo para montar una fiesta. Si nosotros otra vez volvemos a este padre, si nos hemos alejado por circunstancias y lo reconocemos que no somos ni dignos, entonces el Señor en el cielo monta una fiesta. Y ahora vemos otro personaje que reacciona de una manera totalmente opuesta. Traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música de las danzas. Llamando uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¡Qué injusticia!, dice el hermano mayor. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y el padre va detrás de ese chico que estaba en pleno resentimiento y rechazo. El padre también intenta ganarle otra vez, intenta que también reflexionara, que también volviera en sí. Pero no, ese chico era el verdadero chico perdido. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Era un chico obediente, pero un chico que tenía un concepto totalmente equivocado de su padre. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él tenía el concepto que este padre era un padre tacaño, que no quería que el chico lo pasara bien. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, ha consumido tus bienes con rameras, qué mal, ¿no? Con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tus cosas. Era un chico que era tan estricto y tan cumplidor y tan, en ese sentido, religioso, ¿no? Si lo estamos ahora empleando ese concepto al Padre de los cielos, que estaba siempre allí, pero estaba ahí por obligación, no por necesidad. Estaba allí por obligación y pensaba que tenía delante un padre que ni siquiera le iba a dar lo que le correspondiera. Tenía un concepto equivocado de este padre y por eso llegó a un resentimiento, porque pensaba que era una injusticia muy grande. Nos puede pasar esto en la vida. Y la rebelión puede hacer que nosotros nos alejemos del Señor, porque queremos tener nuestro propio control sobre nuestra vida. Pero también puede ser resentimiento que nos hace alejar de nuestro Padre. Me tengo que preguntar eso. Tal vez estoy lejos ahora mismo y no puedo entrar en ese ámbito espiritual, en esa paz, en esa seguridad, porque tal vez han pasado cosas en mi vida y para mí ha sido como una injusticia, porque Dios no hizo conmigo, no me dio lo que debería haberme dado. El resentimiento nos puede llevar a un rechazo interior de este Padre y nos puede alejar también. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. El hijo siempre tenía la libertad de cogerse todo, pero no tuvo él mismo el sentimiento de libertad de poder cogerlo.
Eso es una fe religiosa que piensa que tiene que conseguir con méritos, ¿no? Con méritos poder acercarse a ese Dios, y tiene que hacer penitencias y autoflagelarse para tal vez conseguir a Dios, y ¿no? lo que uno necesita. No, nuestro Dios no es de esa manera, es un concepto equivocado. El Señor siempre nos va a dar todo lo que sea posible y necesario para nuestro bien, siempre. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ahora es muy importante que nosotros vimos en otros momentos. Aquí Jesús estaba hablando con los judíos y todavía no había muerto, resucitado, ¿no? No había muerto por nuestros pecados y resucitado. Entonces por eso Jesús está hablando que hay que acercarse a ese Padre Celestial. Pero ahora, después del sacrificio que Jesús hizo con nosotros en la cruz, porque nosotros no somos capaces de cumplir a rajatabla, a la letra, lo que es la voluntad de Dios, Él hizo sacrificar su propio Hijo por ese pecado que es todo lo que nos separa de Dios, es un pecado. Entonces, hoy hay que entender que al que tenemos que dirigir es el Señor Jesús, porque Él hizo esa obra por nosotros, por cada uno de nosotros en la cruz. Por ejemplo, si vamos un momento a Hechos, ahí ya nos acercamos más al contexto que nosotros tenemos hoy día, porque la mayoría de nosotros tampoco son judíos, sino que somos, digamos, cristianos en ese sentido. Podemos ser católicos, protestantes, ¿no? Ortodoxos. Entonces vamos un momento a Hechos, capítulo 4. Allí ya estamos después de que Jesús hubiera sufrido, sacrificado su vida, hubiera muerto, resucitado, ha vuelto al Padre. Y aquí los primeros creyentes, aquí tenemos una historia de Pedro. Entonces, esto se puede aplicar a nuestra situación. En el 4.1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron a la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. En número de varones era como 5.000. 5.000 personas aceptaron al Señor en aquel momento. Se convirtieron al cristianismo. Eso es el contexto, ¿vale? Y ahora el versículo 11 dice, ahí está hablando Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesús somos salvos. El nombre de Jesús quiere decir que Él es el Salvador. Si yo creo en su nombre es porque creo que Él es Salvador y me quiere salvar. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, ellos dos estaban allí, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esos dos chicos ya, Pedro y Juan, tenían unas características, habían demostrado que el poder de Dios, el poder de Jesucristo estaba actuando a través de ellos, y una persona había sido sanada. Y por eso todo lo que había pasado, y por eso los cogieron también presos. Pero lo importante es, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo.
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros tenemos que acercarnos siempre a Jesús porque Él murió por nosotros. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, ahí también vemos que para llegar a acercarnos al Padre, tenemos que primero buscar a Jesús. Dice aquí, en Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, está hablando de Jesús, que es la luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El mundo no lo conoció, ¿no? Hay muchas personas que no han conocido a Jesús realmente como Salvador personal, como Redentor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, que no han recibido al Salvador, ¿no? Hay que recibirlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Uno no nace cristiano, uno no nace estando en total conexión con el Señor, sino uno para tener esa conexión tiene que recibir a Jesús en su corazón. Y de eso voy a seguir hablando mañana, ¿vale? Pero una persona que está buscando al Señor también la va a encontrar. Una persona que nunca le ha recibido y luego le recibe, va a vivir de lo que estamos hablando. Va a tener esa relación con un Salvador personal. Ese Salvador personal también nos pone en conexión otra vez con este Padre en los cielos y va a vivir una vida en una plenitud del alma. Va a recibir algo para su corazón y su corazón se va a transformar y su alma se va a transformar, va a volver a la vida, que estaba muerto como el hijo pródigo, y vamos a volver a la verdadera vida, porque la dimensión espiritual es muy muy importante para el ser humano, porque es una parte muy importante de nuestro ser. De eso vamos a seguir mañana. Por hoy os deseo un buen día, un día de bendición, un día de experiencia con el Señor, y que el Señor os proteja y que sigáis con buena salud. Un abrazo y bendiciones aquí desde Alicante. Hasta luego.